Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Nekane Flisflisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Hoy os traigo un caso como los que hace bastante que no traigo. Bueno, en verdad, no hace tanto desde que traje el último caso paranormal, pero nací hace mucho, así que aquí traigo otro. Y es que os traigo la historia de la Casa del Infierno de Michigan. Un caso que en el día presente sigue sin resolverse y que algunos piensan que podría ser una estafa, mientras que otros hablan de brujería. No es un caso de 1800 o de 1910, es un caso de 1974 y duró un año entero. Y de hecho algunos piensan que en el día presente la población ha disminuido precisamente por esa historia. De hecho hay como 600 habitantes actualmente. Pero bueno, también podría influir que es un lugar bastante remoto, casas muy separadas, con mucho terreno. Pero bueno, son cosas que se comentan y yo lo comparto con vosotros. Pero antes de empezar os comento rápidamente un par de cositas. La primera es que podéis encontrarme en Spotify. Cada semana tenéis un capítulo nuevo, así que yo que vosotros me apuntaría por ahí. Y lo segundo es que el apartado de correos ya no funciona como debería. Y es que si mandáis cartas a nombre de Nekane Flisflisher, no las voy a recibir, las van a devolver. Han sacado una nueva ley de protección de datos, en la cual, pues, yo no puedo identificarme como Nekane Flisflisher. Si mi DNI no pone Flisflisher, yo no soy Flisflisher. Así que nada, me tendréis que escribir a partir de ahora con mi nombre real, el cual encontraréis aquí abajo de la descripción. Hasta ahora internet tenía mi nombre real, mi nombre, Nekane, y el segundo apellido. Pero primero, para mucha gente era desconocido. Nada. Ya lo tenéis ahí, ya podéis hacer el chiste, ¿vale? El chiste que hacen todos mis amigos de hace años. Pues hala, también lo haréis vosotros. Dicho esto, no me enrollo más. Y si queréis saber qué pasó en el caso de hoy, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, empezamos. La historia de hoy comienza en la casita que veis en pantalla. Pero si estáis escuchando la historia y no viéndola, permitidme que os la describa. Se trata de una residencia sencilla, modesta, ubicada en el pequeño pueblo de Merrill, en Michigan. Concretamente en el 1993 de Dice Road. Tiene un tejado oscuro y las paredes grises. Los marcos de las ventanas, de las puertas y también las barandillas del porche delantero son de color blanco, lo que crea un contraste encantador. Además cuenta con un amplio garaje, al cual se accede por la parte delantera. En la parte de delante todo es césped bien cortado. Pero lo más llamativo de esta casa es que tiene un gran terreno a su alrededor. En la parte de atrás hay grandes campos de cultivo. Y las imágenes que tenemos son de un lugar casi idílico. Y es el terreno lo que más o menos le daba su encanto, su magia. O al menos se lo daba en los 70, cuando allí vivía la familia Pomeraning, compuesta por los siguientes miembros: Mabel y Harold Pomeraning y sus dos hijos, Dwayne y Terry, quienes por aquel entonces tenían en torno a unos 20 años de edad. Según diferentes fotos de archivo, la casa antaño tenía las paredes blancas, y su aspecto, aunque se parecía mucho al actual, era bastante más clásico. Una casa pequeña, rodeada de campos, con un granero en la parte de atrás. Esta casa fue construida en 1951, por orden de Harold Pomeraning, y su idea era muy simple: mudarse con su esposa, tener hijos, trabajar en el campo. Quería una vida sencilla, típica de la época, de ese lugar. Y con los años nacieron sus dos hijos, Dwayne y Terry. Lo que los hijos recuerdan es que desde siempre en aquella casa había algo extraño, una fuerza invisible, un algo oscuro. Pero en su infancia nunca se manifestó. Quizás era ese típico miedo a ir a oscuras por el pasillo, ese no sé qué que te hace encender la luz, o quizás la sensación de no estar nunca solo. Los años pasaron y los chicos se hicieron mayores, cumpliendo los 20 años. Llegan los 70, nuevos vecinos, y el terreno de al lado es comprado por una familia un poco extraña. Sobre ellos realmente no tenemos información. No hay fotos, nombres, apellidos, pero todo aquel que vivía en Merrill en aquel tiempo los recuerda, ya que el pueblo era francamente pequeño, y ellos destacaron. En los años 70, Merrill tenía como 1000 habitantes, pero en 2020, según el censo, tenía aproximadamente 658, con lo cual era un lugar muy pequeño. Todos se conocían, al menos de vista, y tus secretos realmente no lo eran tanto.
En un lugar así no podías tenerlos. Si cometías un error, si hacías algo raro, todo lo que hacías era observado con lupa. Así que estos nuevos vecinos llamaron mucho la atención, especialmente porque se decía que eran como muy extraños. Se dice que bailaban cuando había sol, cuando había lluvia, que recolectaban la lluvia mientras bailaban, que hacían como fogatas, reuniones. Se dice que iban a la iglesia local, pero que al mismo tiempo tenían comportamientos un poco oscuros. Surgió el rumor entonces de que en la calle Dice Road, donde vivían los Pomeraniec, había brujos. Pero hasta aquí todo parecerían rumores de pueblo, sin sentido. Llega alguien nuevo de otra parte, no lo conoces, y automáticamente desconfías, te inventas historias. Era algo muy típico de los pueblos, y más en aquel tiempo. Pero es ahora cuando ocurre algo que hace que la gente levante las cejas. Y es que los nuevos vecinos se acercan a la familia Pomeraniec y les preguntan cuánto vale su terreno, a cuánto lo venden. A lo que ellos sueltan que no está en venta. Es su casa de toda la vida. Trabaja en los campos, vende los frutos, han criado ya a sus hijos. Los Pomeraniec quieren estar ahí para toda la vida. Y al parecer los vecinos no se lo toman nada bien. Insisten varias veces, ofrecen mucho dinero. Pero los Pomeraniec siempre se niegan. Y llega un punto en el que la tensión entre ellos se hace notar de una forma muy exagerada. Que si silencios, malas actitudes, malas contestaciones. Hay algo ahí que no cuadra. Esa gente no está para nada contenta. Y lo que pasa a continuación queda recogido en el documental de 2023. El programa llamado La Casa del Infierno de Michigan, dirigido por Steve Shippey y la medium psíquica Cindy Kaza. Lo que pasó es realmente extraño y es tan caótico que no queda del todo claro. Pero más o menos lo que tenemos es lo siguiente. Joan Pomeraniec tiene como lagunas de aquello. Recuerda que fue la casa de los vecinos, de esa gente tan extraña. No sabe cómo fue, por qué, el motivo de su visita. Siendo realmente consciente, jamás habría ido. Pero por X o por Y, acabó en aquella casa. Recuerda que entró, que la mujer le mostró la casa, que había velas, que ella vestía de negro, y que en cierto momento se ofreció a cortarle el pelo, a lo que él no sabe cómo ni por qué aceptó. Se encontró sentado, con la mujer detrás de él, el sonido de la tijera, ella cortando, y en cierto momento alzó la mirada y vio que esta mujer agarró un mechón de pelo cortado y se lo metió en la boca. A partir de ahí, todo se nubla en su mente. Y es que supuestamente él cayó al suelo y perdió el conocimiento. Estuvo sin responder un buen rato. Quisieron reanimarlo, despertarlo, pero no había forma. Y su piel se tornó azul. Es por ello que llamaron a emergencias. Y Dwayne fue llevado de inmediato al hospital St. Lucas, ubicado en Saginaw, Michigan, lo que ahora sería el Covenant Healthcare. Allí los doctores lo sometieron a una traqueotomía de emergencia, salvando así su vida. Y más adelante lo diagnosticaron con epilepsia. Pero él nunca mostró síntomas de ello. Nunca tuvo convulsiones, nunca se desplomó, nunca perdió así el conocimiento. Este diagnóstico no le cuadraba, y más adelante otros médicos tampoco les cuadró, porque nunca más tuvo otro ataque, nunca más mostró ningún otro síntoma. Y lo más intrigante es que durante décadas no recordaba bien qué pasó, cómo llegó a esa casa, cómo es que se desplomó, qué hizo esa mujer. Con el tiempo pequeños recuerdos iban apareciendo, que si la mujer vestía de negro, que si los labios estaban pintados también de negro, que se veían muchas velas. No entendía cómo en su momento no se alteró, cómo no echó a correr. ¿Por qué aceptó que ella le cortara el pelo? Tuvieran lagunas en su mente, no recordaba nada bien. Pero lo que sí recordaba es que, justo después de aquello, su casa, la casa de los Pomeraniec, no volvió a ser la misma. Poco después de aquel extraño evento, el 9 de julio de 1974, en su casa ocurrió algo muy extraño. El día amaneció como siempre para ellos, muy temprano. Se levantan Harold, Mabel, los dos hijos, se van al campo a trabajar y vuelven a casa a las tantas. Se han pasado el día trabajando, están agotados. Así que a las 8 ya están metidos en la cama y para medianoche están completamente dormidos. Todo es silencio, paz, tranquilidad, quizás suenan grillos y una suave brisa entra por las ventanas. Es entonces cuando la paz es interrumpida por el sonido de una ventana rompiéndose. Al escuchar aquello, Harold saltó inmediatamente de la cama, agarró su pistola, le quitó el seguro, salió al pasillo y les dijo a todos que se quedaran quietos, que se encerraran, que no se movieran. Y mientras tanto, recorrió toda la casa a oscuras en busca del origen de aquel ruido. Caminó por el pasillo, apuntando con el arma. Al llegar al salón, se encontró que una de las ventanas estaba hecha añicos. Miró toda la estancia, dio una vuelta, miró por la ventana, miró por el porche. Pero allí, supuestamente, no había nadie. Era un clarísimo acto de vandalismo. Alguien tiró una piedra, un objeto pesado. O quizás golpeó la ventana y echó a correr. Así que Harold entró en casa y llamó a la policía.
y a los pocos minutos todo se llenó de coches patrulla. Varios agentes revisaron todo el perímetro. Revisaron la escena, buscaron una piedra, un objeto pesado, pero allí solo había cristales rotos y el terreno estaba vacío. No había ningún intruso. Aún así el asunto quedó cerrado como un acto de vandalismo. Si un vecino rompió la ventana, se escondió muy bien. O escondió bien o huyó muy deprisa. La policía habla con los Pomeranian, les preguntan si tienen algún problema con alguien. Y la respuesta de Harold es clara. Tienen problemas únicamente con los vecinos de al lado. Los vecinos que quieren comprar su casa. Pero lamentablemente no tienen pruebas en su contra. Así que el asunto se va a rebajar la alfombra. Al menos temporalmente. Ya que a partir de esa noche, su casa se iba a convertir en un infierno. De hecho, según Terry, en el día presente, él aún tiene secuelas. El mal estaba en la casa con nosotros, constantemente. Aunque ya han pasado 47 años, sí que pienso en ello todos los días. Luego pensé, ¿por qué no está pasando esto a nosotros? Ya sabes, quiero decir, nunca molestamos a nadie. Pasamos por un infierno. Desde el verano de 1974 hasta la primavera de 1975, al caer la noche, su casa era un infierno. Primero fueron golpes, de 3 en 3. 3 golpes en la puerta, silencio, iban a mirar, a abrir, y al otro lado no había nadie. Cerraban la puerta, volvían dentro, y los golpes escuchaban en la pared, luego en el techo, luego en el suelo, luego en la esquina, luego en un cuarto. Eran golpes por todas partes, y cuando revisabas, no había nadie que los provocara. El padre y los hijos daban vueltas por toda la casa. Se repartían por dentro de la casa, por todo el terreno. Pasaban noches enteras sin dormir y los golpes no dejaban de sonar. Cada noche eran más fuertes, más repetitivos, en todas partes. Y casi cada noche los Pomeranian llamaban a la policía. Concretamente el departamento del sheriff del condado de Saginaw. Uno de los testigos de estos eventos fue el sargento Charles Frisbee. Él llegó a la casa una de estas noches, pensó que sería una llamada tonta, una broma de los vecinos, de un niño aburrido. Pero cuando entró en el salón, se dio cuenta de que aquello no tenía el más mínimo sentido. Eran golpes y ruidos fuertes por todas partes. Pero no solo esta gente presenció los eventos, sino también varios policías más. Y aparte de ellos, también había amigos de la familia. Vicky y Douglas Buckley, vecinos y amigos de los Pomeranian, no solo presenciaron aquellos golpes, sino que también vieron las consecuencias. Los cuadros y las fotos de las paredes se sacudían con cada golpe. Veías cómo se movían, cómo vibraban, cómo se caían de la pared. Y al ver aquello, Harold y Douglas decidieron rodear la casa por puntos separados. Harold por delante, Douglas por detrás, dando vueltas por la casa. Pero desde fuera no escuchaban los golpes. Y aquello no tiene el más mínimo sentido. Eran golpes muy fuertes, vibraban las paredes. A medida que pasaban las semanas, el sargento Charles Frisbee no se lo podía creer. Montó un gran despliegue policial, montó vigilancia, turnos de agentes mirando qué pasaba en la casa, presenciando los golpes, apuntándolo todo, interrogando a amigos, a vecinos, a gente que pasara por ahí. Y la noche de Halloween de 1974 se montó tal despliegue que varios periódicos lo mencionaron. Había patrullas por todas partes, en la parte de delante, en la de detrás, agentes dentro de la casa, vigilando la calle. Una absoluta locura. Y hacia la medianoche los golpes reaparecieron. Un capitán se quedó dentro de la casa. Tiene la radio puesta, habla con los agentes que estaban fuera de la casa, y entonces los golpes aparecieron. Pero desde fuera nadie lo escuchaba. No obstante, cuando el capitán encendía la radio, los golpes se escuchaban claramente. Esos golpes estaban dentro de la casa y eran tremendos. Eran tan fuertes que no se entendía por qué fuera no se escuchaban. Las paredes, los muebles, los cuadros, todo temblaba. Y por más que buscaban, no encontraron el origen de aquello. Fue entonces cuando el capitán tuvo una idea, y es que la casa en ese momento no estaba completamente vacía, ya que en su interior estaban los 2 hijos de los Pomeranian, Terry y Dwayne. Y por tanto, estos muchachos eran los responsables. Los agarran, los llevan a comisaría, los someten al polígrafo, y mientras tanto, en la casa siguen los golpes. Si ellos los causaban los golpes, siguen adelante, lo cual no tenía sentido. Estos chicos pasaron la prueba del polígrafo. Y cuando volvieron a casa, todo siguió igual. Así que el capitán estaba equivocado. Pero lo más siniestro de todo llegó la noche del 18 de noviembre, cuando, entre golpes, Terry y Dwayne escucharon voces incorpóreas. Voces que susurraban, que discutían y que juraban que iban a matar a toda la familia. Los golpes ahora se convirtieron en explosiones. Y lo de explosiones no es una exageración.
Eran literalmente explosiones dentro de la casa, en el terreno. Las paredes temblaban, vibraban. Era algo absolutamente insoportable. Y la familia otra vez llamó a la policía. El 5 de enero del 75, un agente llamado David presenció 13 explosiones en una sola tarde, entre la 1:50 y las 3:48. Algo terrible. En un artículo del 21 de enero, publicado en Saginaw News, los agentes que durmieron en la casa aquella noche dijeron que escucharon el nombre de Harold que venía desde algún punto de la vivienda. Explosiones, susurros, el nombre de Harold. Durante la tarde hubo explosiones, por la noche hubo golpes, más explosiones. Y aparte de todo eso, voces que repetían el nombre de Harold. En ese mismo artículo dijeron que los golpes siguieron adelante, incluso con la luz y el gas cortados. De hecho, la policía investigó a la compañía eléctrica y a la telefónica. Incluso se pusieron en contacto con el Servicio Geológico de Estados Unidos, que usaron sismógrafos para ver la actividad sísmica que había en la propiedad. Algo debajo de la casa, un movimiento inusual, extraño. Pero supuestamente todo estaba bien. Fue entonces cuando la policía contactó con el laboratorio de parapsicología de la Universidad de Duke, el cual seguramente os suene porque William G. Roll, el parapsicólogo, estuvo allí unos 10 años más o menos. William G. Roll trabajó en la investigación del poltergeist de Seaford, y gracias a él este laboratorio se hizo muy conocido. Él estuvo allí desde el 54 hasta el 64, y después de eso se fue a otra universidad, pero en su tiempo allí hizo un trabajo excelente. Es por ello que en el día presente, en torno a este caso, hay confusión, de que unos piensan que William trabajó en el caso de la familia Pomeraniec, aunque debo deciros que para nada fue así. Para entonces, él ya no estaba en el laboratorio. No obstante, estaba Jerry Solfin, el cual era socio de William, y por tanto quizás por eso hay confusión. Sea como fuere, Jerry va a la casa de los eventos. Y según él, hay fenómenos muy extraños, de hecho, lo apunta todo. Hace una investigación muy exhaustiva. Habla de golpes inexplicables, movimientos de objetos y ruidos que nadie podía explicar. Para el mes de febrero de ese mismo año, otro parapsicólogo anónimo entrevistó a Harold y Mabel, y supuestamente durante la grabación de esa entrevista se escuchó una fuerte explosión que sacudió toda la casa. Según los agentes en aquel momento, las explosiones eran el equivalente a unas 34 libras, unos 15,4 kilos, de TNT. Y una de las explosiones, supuestamente, le rompió el pie a Mabel. Pero es que eso no es todo. Y es que un día, estando en la cocina, los padres, los hijos y un agente, un cuchillo comenzó a levitar y fue lanzado contra la pared, hacia la gente. Nadie resultó herido, pero la escena fue aterradora. Fue entonces cuando los Pomeraniec decidieron llamar a la iglesia. Primero piden ayuda a un pastor local, le piden que venga a la casa, que la bendiga, pero este se niega. Así que contactan con el padre Horton, el cual accede. Va a la casa, la bendice, echa agua bendita, reza, pero esta acción es contraproducente, ya que a partir de aquí los eventos son mucho más agresivos. Más golpes, más voces, más violencia. Lámparas, figuritas, cestas de frutas, de flores y tazas de té volaban por toda la casa. Y en una ocasión, Mabel, delante de varias personas, múltiples testigos, fue asfixiada por una almohada. En la escena estaban Jerry Solfin, Terry, Dwayne y 2 primos. Estaban todos reunidos, tranquilos aparentemente. Y de la nada una almohada se elevó y se lanzó contra Mabel, pegándose en su cara. Durante varios instantes la mujer forcejeó, quería sacársela de encima, empujarla, pero no podía. Sus 2 hijos tuvieron que intervenir, tirar con fuerza y aún así fue muy complicado. Esa almohada quería asfixiarla y lo hizo con tanta fuerza que la mujer casi perdió el conocimiento. Y a la mañana siguiente comenzaron los incendios. Jerry Solfin, para investigar lo que estaba pasando, se quedó a vivir en la casa un tiempo. Quería ver toda la experiencia, presenciar todos los eventos, y por ello se instaló allí. Por la mañana fue a ducharse, preparó la toalla, la ropa de recambio, se metió a bañar, y todo fue muy bien, sin problemas. Salió de la ducha, se secó, se vistió, salió del baño, pero al rato, después de ducharse, hacía ya bastante que lo había hecho, vio que del baño seguía saliendo humo, como vapor. Fue a asomarse y se dio cuenta de que aquello realmente no era vapor. Y es que la toalla que él había usado ahora estaba en llamas. Pero es que aparte de eso, en varios días, se produjeron más incendios, entre los cuales estaba el de un rollo de papel higiénico. Se prendió por completo, se calcinó. Y supuestamente cerca no había ninguna chispa. De hecho, el jefe de bomberos del condado de Michigan dijo lo siguiente al respecto. Cabe señalar que 2 miembros de la Fundación de Investigación Psíquica de la Universidad de Duke, en Durham, Carolina del Norte, han estado realizando pruebas exhaustivas en la residencia para determinar la fuente de los extraños ruidos y fenómenos que allí ocurren. Todos los implicados consideran que en ese lugar hay algún tipo de fenómeno sobrenatural y que podría ser también la causa de los incendios que se han producido. Son el entendimiento del oficial que firma este informe que un rollo de papel higiénico se prenda a fuego estando enrollado
normalmente es prácticamente imposible, ya que no podría recibir el suficiente oxígeno para generar el calor necesario y mantener la combustión. No obstante, se realizarán pruebas adicionales sobre el encendido de rollo de papel higiénico por parte del oficial firmante. Tras estas pruebas, Jerry Solfin dijo que los eventos eran provocados por una especie de poltergeist, y el caso, al menos para él, quedó como resuelto. Sin embargo, la policía pensaba que eran los hijos de los Pomeraniec los que hacían todo esto, que era algún tipo de truco, que estos chicos estaban montando toda aquella escena, que causaban los golpes, las voces, los estruendos, las explosiones, los incendios, pero lamentablemente nunca pudieron probarlo. Y en la primavera de ese año, la casa se quedó en silencio, y supuestamente la pesadilla acabó para ellos. Son los hijos de los Pomeraniec, Terry y Dwayne. Aquellos eventos marcaron para siempre a sus padres. De hecho, jamás se recuperaron. Su salud quedó dañada para siempre, y la presión arterial de su padre aumentó, lo cual supuestamente hizo que este hombre muriera joven. Falleció concretamente en 1982, a la edad de 60 años, y su esposa falleció 4 años después, a la edad de 64. Es ahora cuando surge la gran pregunta: ¿por qué no se mudaron? ¿Por qué aguantaron tanto tiempo? Y para esto hay 3 explicaciones. La primera es que era su hogar, su casa de toda la vida. No se iban a ir porque sí, iban a aguantar. La segunda es que podían vender la casa, marcharse, pero el proceso era lento, complicado, y era un pueblo muy pequeño, poca gente quería vivir allí. Y la tercera idea es que no se fueron por orgullo, porque en parte estaban seguros de que los vecinos provocaban todo aquello y que en algún momento se rendirían. Ya que recordemos que los vecinos extraños querían comprar su casa y Harold se negaba. En 2023, como os comenté al principio del vídeo, se hizo un documental sobre este caso, La Casa del Infierno de Michigan, dirigido por Steve Shippey y la medium psíquica Cindy Casa. Y en él contaron que los nuevos dueños de esa casa también experimentaron eventos extraños. Vieron una sombra blanquecina, sintieron presencias, y en mitad de la noche los despertó un destello impresionante. En esa casa sigue viendo algo, no tan fuerte como antaño, pero sigue viendo algo. Así que un gran equipo se desplazó allí y lo investigó. Lo primero que hicieron fue permitir a Cindy que entrara en la casa sin darle ningún tipo de información, que ella entrara, viera qué sentía y que después contara qué había allí, o al menos qué creía que había allí. Y la mujer lo que dijo es que había eventos poltergeist, que había golpes, voces, que había fuego, ventanas rotas. La investigación avanzó y ante las cámaras supuestamente captaron golpes y una psicofonía de una voz femenina que decía que todos iban a morir. Pero eso no es todo, y es que Cindy al parecer creía que Dwayne tenía algún tipo de don desde pequeño. Y ya en los 70 él fue el foco principal de los eventos. Él digamos que atraía lo que ocurría, que era el centro de todo. Pero lo más interesante es que consideró que cerca de la casa, antaño, debía haber practicantes de brujería, que alguien debía hacer algo que abrió un portal, el cual difícilmente se iba a cerrar. Un portal que en su momento estaba muy activo. Y es ahí cuando aparece la historia de los vecinos, los cuales recordemos que, según se comentaba, podían ser brujos. En este documental se recordó toda la parte de los bailes de esta gente, bailes al sol, a la lluvia. Se recordó el evento en el cual la mujer le cortó el pelo a Dwayne, pero también se recordó algo que pone los pelos de punta. Y es que esta extraña familia, una vez, fue a la iglesia al mismo tiempo que los Pomeraniec, lo cual es muy extraño porque supuestamente eran brujos, o al menos eso se decía. Y después de la misa, con el padre Horton, la supuesta bruja se desmayó en sus brazos, en los brazos del padre Horton. Y a la mañana siguiente ven que el padre Horton va a visitar a la familia de los brujos. Entra por la mañana más o menos, y lo ven salir a las 6 de la tarde. No saben de qué habló con la familia, qué se comentó, qué hicieron ahí dentro, pero después de la visita el padre Horton llamó a Harold Pomeraniec y le dijo que esa mujer los iba a dejar en paz. Y justo un mes más tarde la casa de estos vecinos extraños estaba a la venta, y en efecto fue vendida. Se fueron del pueblo, no lo vieron nunca más, y tal cual se marcharon supuestamente, los eventos también lo hicieron. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que esta historia podría ser real? ¿O que fue histeria colectiva? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Debo daros un poquito más de información sobre este caso. Y es que, al parecer, Dwayne falleció en mayo de 2023, a la edad de 69 años. Y muchos piensan que a lo mejor el tema de la maldición fue lo que provocó que muriera tan joven. No obstante, como os digo, el caso no está resuelto y realmente no sabemos qué pasó en esa casa. Yo recomiendo un montón el documental de La Casa del Infierno de Michigan y os recomiendo también enlaces que dejaré aquí abajito de entrevistas a Terry y de todo el trabajo de investigación que ha hecho Steve, porque de hecho su canal está lleno pero llenito de vídeos sobre este caso. Entrevistas, estudios, contraste de información, está todo en ese canal, así que yo que vosotros le echaré un vistazo. Y en cuanto a mi opinión del caso, yo sí creo que fue real,
pero ¿cómo pasó todo? Ya ahí tengo dudas. Porque los vecinos extraños me parecen más unos hippies de la época que brujos. El tema de ponerse a bailar, todos ahí juntos, invocando como al sol y cosas raras, me suena más a gente hippie. Pero luego ya que Dwayne tuviera lagunas dentro de la casa, que si le cortó el pelo, que si se llevó el mechón a la boca, es que eso sí me parece magia negra. Me parece algo relacionado más bien con el vudú. ¿Y si realmente eran brujos? ¿Si realmente la mujer era una bruja? Es que no me cuadra que fuera a la iglesia. Es que, no sé, a lo mejor sí que tenía algún tipo de práctica extraña, a lo mejor sí eran brujos, pero es que hay partes que no entiendo de esta historia. No sé qué pensaréis vosotros, así que nada, me encantaría saber qué opináis y me encantaría saber qué pensáis vosotros que pasó en esta historia. Y la palabra secreta es golpe. Deja golpe aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te haré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitch e Instagram y apartado de correos, donde recordad, no me llamo Flipflisher, ya no me llamo Flipflisher, y por ahí identifico los cambios, las novedades y multirechoradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!